Y ahora vamos a hablar de relatos insólitos, de figuras inquietantes, donde no es todo lo que parece. Quizás este galimatías parecería tal si no fuera porque tenemos ya aquí sentada a la persona que nos va a resolver todo este enigma. Luis Bolumar, buenas tardes. Buenas tardes. No es tanto, ¿no? No es bueno, sí, en realidad pues estamos hablando de una serie de relatos que un amigo mío que se llama Toben, conocido en Castellón, pues está interesado en recuperar ciertos acontecimientos que pasaron en la ciudad de Castellón y en su provincia. Entonces, cuando tiene el relato preparado, pues viene a mi estudio, nos sentamos, hablamos, vamos a tomar una cerveza y yo siempre ilustro sus portadas. Eso ha sido durante varios años, hasta que desde hace 4 surgió una nueva etapa, que son ya de un nuevo formato, donde aparece, como veréis en su portada, unas cortinas, y entonces es como si fuera un simulacro de las cortinas del teatro, el teatro de la vida, que Toben lo cuenta siempre muy bien. Bueno, vamos a introducir un poco más al espectador. Toben es un seudónimo de una persona que por el momento quiere mantener el anonimato y Luis Bolumar siempre ha ilustrado trabajos suyos. Hemos visto que nos ha contado ya que hay varias etapas. Hoy, como no tenemos la pluma, solo tenemos el pincel, sí, vas a tener un poco, ¿no?, que guiarnos en este camino. Exacto. Y nos vas a tener que hablar un poco no solo de lo que podemos ver, sino también de lo que podemos leer. Hablabas de que el trabajo, la colaboración con Toben viene de largo, pero ¿cuántos proyectos habéis realizado juntos? Bueno, son 17 los 17. Proyectos. Exacto. Y 4 de la última etapa. 17 son muchísimos. Muchísimos. ¿Os conocéis mucho ya? Sí, somos muy amigos y es una persona muy inquieta y que, aparte de los que tiene, digamos, editados, pues todavía tiene más en su cabeza, o sea que me dice que me vaya preparando porque el año que viene volvemos a hacer otro. Pues vamos a descorrer esa cortina, ¿te parece? Y que sí, vamos a encontrarnos en relatos insólitos. ¿Cómo ha trabajado, sí, cómo ha abordado Toben este proyecto? Muy bien, pues él ha abordado este libro de relatos. Él le llama insólitos porque todos tienen alguna cosa insólita, especial, extraordinaria. Y entonces el primero es sobre los peregrins. Ya sabemos, de sus seres. De sus seres, ya sabemos que se ha escrito mucho sobre peregrins, pero en este caso hay un personaje especial que es Gozalbo, que por desgracia ha fallecido últimamente y él le quiere hacer un homenaje, pero ya tenía el relato escrito antes. Y más que nada no se trata de que él fuera el peregrín de sus seres, sino que él fue una persona muy importante en los peregrinos de Catí. Sí. Porque Catí, por la guerra y una serie de circunstancias, se interrumpió la peregrinación a Sant Pere de Castellfort y entonces, como él era un personaje experto, contaron con él y él con mucho gusto les ayudó, sí, a que la peregrinación de Catí se volviese a reanudar. A recuperar un poco. Entonces en el relato se cuenta todo esto y lo insólito que tiene es eso, ¿no?, que Gozalbo fue una cosa que mucha gente no sabe, la persona influyente en que la peregrinación de Sant Pere de Castellfort hoy en día tenga tanto auge. Un relato que ahora sí debe ilustrar Luis, porque en este caso me comentabas que no solamente es la portada, sino que va a haber una ilustración por relato. Por cada relato. ¿Y en ese relato de Bueno, pues hay un relato en este caso tiene 2 ilustraciones, una de ellas es la de, lógicamente, un peregrino, los peregrinos, y luego la otra es un vuelo de albatros, que verás al final, porque cuando se cuenta esta historia, el final hay, digamos, una relación con la muerte. Aquí, mira, aquí, Luis, ahí tenemos, la anterior que se ha escapado. Y entonces, pues efectivamente, hay un vuelo, es un vuelo hacia la eternidad, y en este caso, pues por una serie de cosas que ya se leerán, entonces sí, aparecen los albatros como esos pájaros, sí, maravillosos que surcan el cielo y vuelan hasta el infinito. Aquí tenemos a este pelegrí de les Useres en la pantalla.
que es un personaje que Sí. es verdad que hoy en día, ¿no?, la fiesta o la celebración religiosa está tan institucionalizada que no nos damos cuenta de que en un momento dado se pudo perder, ¿no? Y no... Exacto. En Useres estuvo muy bien organizado y no se perdió, pero en Catí sí. Bueno, ya tenemos ya no tenemos ese vuelo de Albatros y ese Pelegrí de les Useres. Si seguimos pasando las páginas, ¿qué encontraríamos? Bueno, pues encontramos, hay un relato muy interesante que es sobre un personaje de Benlloc que inventó o quiso inventar la máquina del movimiento continuo. Es una máquina, por supuesto, para sacar agua. Es historia real, ¿no? Sí, es una historia real, y lo insólito que tiene es de un personaje que ya lo leeréis en el libro. Esta sí que era la imagen, ¿no?, que antes estábamos. Y es un personaje, lo inédito es que es un personaje que no sabía ni leer ni escribir, y sin embargo sí que supo de matemáticas y de cosas, y creó esa máquina que muchos ingenieros después se han sorprendido, ¿sí?, de cómo una persona así, sin conocimientos, y sin haber estudiado una carrera, llegó a crear esa máquina. No lo consiguió del todo, pero si hubiese vivido más años a lo mejor lo hubiese conseguido. Una cosa muy curiosa, muy insólita y muy bonita cuando la gente lo lea. Qué curioso. Este me ha gustado mucho. Esta es una historia insólita y extraordinaria, cuanto menos. Sí, sí. Bueno, tenemos un Pelegrí de les Useres, un inventor de Benlloc. ¿Qué más tenemos? Sí, luego tenemos una cosa muy interesante que también se ha escrito mucho, pero en este caso pues él lo enfoca hacia una cosa especial, que es un piano. Bueno, se trata del Hotel Boramar, que durante la Guerra Civil todo el mundo sabe que fue hospital de sangre, que se llamaba un hospital para unos personajes especiales que fueron los brigadistas internacionales que vinieron a España a colaborar con la República, ¿no? Entonces, aquí tenemos la imagen, tenemos el Hotel Boramar y las villas de alrededor, que algunas eran bibliotecas, otras bueno, en resumen, que allí en el Hotel Boramar, que era hospital, pero había una sala donde se reunían y acudían los heridos y todo esto, y había un personaje que destacó mucho, había muchos interesantes, pero destacó un personaje que se llama Ernest Hemingway. Sí. Entonces Hemingway y su novia, una mujer también muy influyente en aquel tiempo, eran reporteros. Todo el mundo sabe que eran reporteros, y entonces estaban entre Frente de Teruel, Madrid y tal, pero siempre su lugar de recogimiento era el Hotel Boramar. Y hubo una cosa muy curiosa, y es que uno de los cirujanos, creo que era suizo, ahí lo pone, pues se trajo un piano blanco, nacarado, que es lo que se cuenta en la historia, y durante las veladas amenizaban con el piano y la mujer aquella que cantaba. Y entonces, aquí vemos el piano blanco, sí, ahora entendemos. Es muy curioso porque era una forma de amenizar unas noches a unos brigadistas que estaban heridos y que estaban sufriendo después de haber dado lo mejor de su juventud y tal, por una causa, digamos, que creían que era noble, ¿no? Y entonces la historia del piano es que el cirujano aquel fue enviado al Frente de Teruel, allí murió, y antes había dejado heredero a un brigadista. Ese brigadista luego dejó heredero a Hemingway. Vaya, no me Por lo tanto, el piano pertenecía a Hemingway, pero luego también desaparecen los brigadistas y desaparece todo, y el piano desaparece. Anda. Pero él cuenta la historia y de momento parece ser que hay pistas de que el piano un día de estos va a aparecer, porque está por aquí, está por Castellón. ¿Te imaginas? Es una cosa muy curiosa, pero sobre todo por el personaje que en aquel momento pues no era famoso, era un hombre, pues estaba haciendo cosas, pero todavía no era famoso. Sí. Madre mía, desde el Pelegrí de los Useres ahora me has hablado de los brigadistas de plena guerra. Nos queda un relato, ¿no? Sí, bueno, nos queda, hay un par de relatos, que hay uno que es el torero de la Cruz, que parece ser que fue un torero muy peculiar porque no llegó a ser torero, fue novillero. Y también cuenta Paco, pues hay todas las hazañas que ocurrieron con este hombre. Y luego, para terminar, está el relato de Cela, el fútbol,
aparece el personaje Cela, Sí. muy querido por todos los castelloneses porque ha pasado aquí su vida, y también cuenta él la historia de este hombre que vino aquí desde jovencito y el primer día que salió del hotel. En el fútbol, ¿eh? Qué curioso, sí, ¿eh? Es muy curioso. Salió del hotel y lo primero, por poco lo atropella un tren. Sí. Y dice, ¿cómo es posible? Y cuando fue a contarlo, todos le dijeron, pero si eso es la panderola. ¿Qué me dices? ¿Que alguien la atropella la claro, venía panderola? de fuera y no se podía imaginar que por la calle se encontraría con un tren. Bueno, en fin, cuenta toda esa historia de Cela, una parte anecdótica de su llegada aquí y luego pues sus vivencias como jugador de Castellón y hombre querido por el club. En fin, es un libro de relatos pues muy interesante, y yo como ilustrador pues quería decirte que siempre me reúno con Tove y vamos a comer, y generalmente cuando viene y me dice, Volumar, ya tengo otro nuevo libro. Y yo digo, ¿otro? No puede ser. Total, que al final nos vamos a comer y allí pues en servilletas de papel, cualquier cosa que tenemos, pues hacemos los primeros bocetos, o hago los primeros bocetos, y de ahí pues surgen las ideas y ya me voy a mi taller y me pongo a trabajar, porque no quiero que se enfríen las ideas, ya sabes que eso es importante. Sí, y entonces pues en una semana más o menos pues creo las ilustraciones, y así pues estamos trabajando muchos años y seguramente el año que viene volveremos a hacer otro. Seguro, seguro. Con ese nivel que ya lo tienen en con mente. ese nivel de producción, seguro. Hemos visto en la pantalla con todos los telespectadores todas las imágenes del interior del libro, pero no quiero que te vayas sin que me cuentes la portada. Me has hablado del cortinaje, Sí. pero ¿qué podemos ver? ¿Qué es esa imagen que Sí, bueno, la tenemos portada es también una cosa insólita, que es el asteroide este de Oumuamua, que pasó en el 2017, precisamente pasó por aquí, por nuestra galaxia, y se pudo ver por aquí. Sí. Y por lo tanto él lo ha querido resaltar. Es un asteroide Vaya. muy curioso, que tiene una forma así recta, pero ¿Sí? que algunas veces cambia de postura. Ajá. Y en este caso pues ha querido él resaltar ese fenómeno también, como cosa insólita. Qué curioso, me imagino vuestras comidas cuando empieza a contarte las historias y de verdad Sí, que no, tiene que ser... me lo cuenta y yo estoy haciendo bocetos y digo, ¿esto qué es? Y bueno, tengo que decir una cosa, que es unos relatos que son muy interesantes, porque así como hay veces que, ya sabes que he ilustrado novelas, he ilustrado cuentos infantiles, cuentos de mayores, he ilustrado hasta el teatro, y en algunos casos te resulta un poco más difícil encontrar la imagen esa, pero en el caso de Tove pues es muy curioso porque es muy gráfico, y podía hacer varias ilustraciones en cada uno de sus relatos, porque ya te digo, es muy narrativo y muy gráfico. Qué curioso, ¿eh? La verdad que me entusiasma hacer este trabajo con él. Qué maridaje más interesante, qué insólita la entrevista a una persona que no está, que quiere mantener su anonimato. Menos mal que estabas tú, como siempre, Luis, para ilustrarnos, para ayudarnos, pero yo creo que lo mejor es que la gente lea el libro. Sí, yo creo que es interesante que la gente lo lea. Es un libro que se puede encontrar en las librerías de Castellón y que creo que les gustará, porque habla de nuestra tierra, que es muy importante. Pues sí, hay que reivindicarla. Luis Volumar, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir trabajando siempre Vamos con a seguir todo. haciendo cosas. Efectivamente. Bueno, pues ya sabes, aquí tienes tu casa para cuando quieras. Ya sabes que estoy preparando la exposición de Navidad. Ah, bueno, pues ya saben ustedes que quieren hacer algún regalito para Navidad, en la calle Caballeros, un estudio magnífico, y les atenderá francamente bien. Luis Volumar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a continuar aquí en Plaza Major.